ha sido muy particular, muy curioso lo que ha estado sucediendo en estos últimos días en el Congreso del Estado, porque se han aprobado varias cuestiones que llaman la atención por la forma desaseada, dicen los expertos en materia jurídica, en que se han hecho, pero además lo poco claro que ha quedado cuál era el objetivo y los mecanismos para llevar a cabo lo que se ha estado aprobando. Me voy a referir particularmente a dos temas que ha avalado el Congreso del Estado y que pues nos dejan en una tremenda incertidumbre y que la misma iniciativa privada así lo ha señalado. El primero de ellos, los nuevos impuestos, estos que se han llamado ecológicos, pero que ayer Luis González Lozano de Cambio de Ruta nos explicaba que de ecológicos pues no tenía nada, porque al contrario, prácticamente al quedar tan en el vacío, validaban el que cualquiera pudiera contaminar mientras tuviera para pagar pues los despachos que le auditaran las emisiones contaminantes y para pagar el impuesto correspondiente, pero que además esto iba a trastocar incluso a los pequeños negocios, a los micronegocios, aquel que los fines de semana sale a vender pollos asados, a vender carne asada, porque no estaba especificado hacia quién iban dirigidos. Y el otro tema es uno que ha generado todavía más controversia e incluso polarización social, porque se anunció con bombo y platillo que ya no íbamos a pagar los estacionamientos en los supermercados, centros comerciales, etcétera, y cuando llega la gente, pues resulta que el cobro se sigue realizando. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo, licenciado Jorge Chezal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. A ver, licenciado, ayúdanos a entender cómo es que un recinto legislativo, un parlamento en donde hay 27 personas, pero que además cuentan con un montón de asesores, pues presentan modificaciones como estas que no dejan claro qué es lo que está sucediendo. ¿Con cuál quieres empezar? Mira, a ver, lo que pasa es que yo no te lo puedo explicar. Digo, sinceramente yo no te podría dar una explicación. Me queda claro que no necesariamente hay una proporcionalidad entre el número de sujetos y el de neuronas presentes para la realización de este tipo de actos. Y es una cuestión muy simple. Vamos a empezar con el tema del impuesto ecológico. El tema del impuesto ecológico, me parece que hay una buena intención del gobernador del estado que manda la iniciativa. Hay que recordar, y específicamente refiriéndonos a Cambio de Ruta, la lucha que ha tenido desde gobiernos anteriores en función de lo que es la calidad del aire en San Luis Potosí, y que no hay la medición, etcétera, etcétera. Ha sido una gesta heroica, vamos a decirlo así, de Cambio de Ruta, porque, vamos, ha tenido que ir contra viento y marea. Y resulta que el gobierno del estado dice, bueno, vamos a establecer un impuesto. Sin embargo, no toman en cuenta una serie de informaciones técnicas, como por ejemplo, aquella verificación vehicular que existía. Porque resulta que la mayor producción de dióxido de carbono que se arroja a la atmósfera en San Luis Potosí es proveniente de vehículos. Pero la reforma excluye las fuentes móviles, se refiere a fuentes fijas. Entonces, los vehículos van a quedar excluidos. Por otro lado, tenemos que habla así de establecimientos. Sí. Comerciales, industriales, de servicios, etcétera, que arrojen a la atmósfera gases con efecto invernadero, y la reforma viene una serie de gases y vienen equivalencias, porque esto se mide finalmente en dióxido de carbono, y entonces establecen las equivalencias de otros gases a dióxido de carbono, para desde luego, sobre las toneladas de dióxido de carbono, fijar una tarifa, una cuota. Bueno, pero resulta que al hablar de establecimiento no están enunciando cuáles son los giros, las actividades que van a estar grabadas por el impuesto. A ver, quiero poner el caso exagerado para evidenciar esto. Una escuela con 7,000 alumnos en convivencia, generando emisiones, porque todos las generamos, ¿sería considerado dentro de esto? Por supuesto. Y aquí una aclaración muy importante. Una cosa es que salgan los políticos a decir, es que no es la intención de la ley. Y otra es que el texto de la ley diga otro. Y por eso yo me refería a que no tienen esa capacidad de elaborar bien las leyes. Porque si querían grabar ladrilleras, si querían grabar mineras, pues pónganle ladrilleras y pónganle mineras. Porque si tú estableces establecimiento, claro, una escuela, un hospital, un estadio. Uy, ¿sí? O sea, por ejemplo, estadio, todo eso, claro. todo eso, las fiestas patronales de una iglesia, donde la iglesia, que ya se convierte en una fuente fija, pongan fuegos artificiales, bueno, pues entonces también podría convertirse en una generadora de CO2. Entonces, esta imprecisión respecto de las fuentes generadoras genera una incertidumbre. Adicionalmente, tampoco está etiquetado el destino del impuesto. Entonces, se va a recaudar, ¿y qué va a pasar con él? Es decir, ¿para qué te cobran el impuesto? A ver, otra vez lo que está escrito y lo que no está escrito, porque nos pueden decir, va a ir a la atención del medio ambiente.
Sí, claro, pero lo mismo les dijeron con el impuesto a la nómina a los empresarios, sí, claro. Y en este año el Fideicomiso de Fomento Económico sufrió una merma terrible porque decidieron no aportar esas cantidades. Ahora, si va a ir destinado a eso, pues pónganlo en la ley. Señalen que se va a constituir un fideicomiso y que los fondos recaudados con este impuesto serán destinados a ese fideicomiso. Claro. Pero además imponen una carga administrativa a las empresas, porque ahora trimestralmente tendrán que estar haciendo sus análisis, sus evaluaciones, sus certificaciones, tener su cédula actualizada de una actividad que no saben cuál es la que está grabada, pero que van a tener que pagar un impuesto. Entonces, genera esta incertidumbre. ¿A quién se la van a repercutir? Se la van a repercutir al consumidor final, porque todo esto aumenta los costos. Claro. Ya al aumentar, ahora, yo estoy de acuerdo, hay que preservar el medio ambiente. Muy bien, ¿por qué no establecer otros mecanismos distintos? Tú lo decías, voy a contaminar, lo que decía Luis González, voy a contaminar y ya pagué el impuesto, entonces ya estoy liberado. Ok, ¿y dónde están los estímulos de que si yo bajo mis fuentes de contaminación, entonces pago menos? Es que es una cantidad en función de toneladas, mientras menos toneladas mandes, pues entonces ya con eso la haces. No, a ver, no se trata de eso. Se trata de que se mitiguen los efectos, pero claro, que no tengan una repercusión en la economía. Adicionalmente, digo, y esto a lo mejor la gente no lo recuerda, pero existe un instrumento que son los bonos de carbono. Y estos bonos de carbono implica que yo puedo pagar ciertos bonos para tener un nivel de tolerancia de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿A cambio de qué? De comprar estos bonos, lo cual significa que lo que yo contamino, hay quien remedia. Y en México existen. Y les recuerdo que en San Luis Potosí, incluso el Parque Tangamanga llegó a pensar en constituirse como una generadora de bonos de carbono para precisamente poder, con ese ingreso, mantener el parque, crecer el parque, poder limpiar el aire y entonces equilibrar la emisión que necesita la industria como parte de sus procesos con una atmósfera limpia. Ahora, me quiero detener en la parte del monitoreo que tú ya mencionabas. A ver, ayer platicábamos con Luis González Lozano de Cambio de Ruta y efectivamente uno de los temas que él ha peleado es que se monitoree la calidad del aire. Hoy tenemos un monitoreo bastante raquítico porque son muy pocos los puntos de monitoreo y no sabemos a ciencia cierta quién está contaminando, porque como son 3 puntos de monitoreo, pues vaya usted a saber quién es el emisor de los mismos, ¿no? Y nos damos cuenta de efectivamente cómo constantemente la calidad del aire es mala, pero insisto, no hay pues forma de detectar quién lo está generando. ¿Cómo se va a validar para el cobro de un impuesto si el gobierno estatal, si la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental no tiene los mecanismos de monitoreo? ¿Cuál sería el parámetro para saber quién está contaminando y quién no? Pues los diputados han de saber, porque ellos son los que podrían tener la respuesta, porque aquí lo que va a suceder es que una empresa va a tener que generar su inspección, su verificación, va a ser una manifestación de cuánto es lo que está produciendo, arrojando a la atmósfera, y probablemente empezarán a surgir despachos de consultoría que avalen con mayor credibilidad por parte de la autoridad ecológica, quiénes sí, quiénes no. Y entonces esto se va a convertir en un beneficio también para unos cuantos el poder certificar esta circunstancia. Y otra cosa, si no le creen al certificado, el gobierno del Estado no tiene los mecanismos necesarios para desvirtuar o para verificar. Cada quien va a decir entonces lo que quiera. Pero además, licenciado, me quiero detener en esta parte. Otra vez, a ver, pues seguramente grandes industrias podrán pagar el costo que esto representa, pero a ver, una panadería artesanal en una colonia. No, a ver, un restaurante que tiene gente produciendo dióxido de carbono junto con su cocina, o incluso, a ver, pensemos en otra cosa, un gran productor de metano, que es el segundo gas de efecto invernadero, que se traduce a una cantidad mayor de dióxido de carbono. El principal productor de metano es el ganado vacuno. Bueno, pues entonces van a los ranchos también a cobrarles este impuesto porque las vacas producen mucho metano. O sea, es decir, a lo que voy es que la intención puede ser buena, pero la hicieron de la peor manera posible. Faltó asesoría, faltó conocimiento, faltaron ganas de hacerlo bien, porque de pronto a mí lo que me preocupa mucho es que los diputados no tienen que ser expertos en todos los temas, pero lo que se espera es que por lo menos muestren la intención de asesorarse, de tener conocimiento. Existen mecanismos de parlamento abierto, existe la posibilidad de foros de consulta. Yo quisiera saber si el Congreso consultó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A lo mejor no, porque andan peleados ahí por el tema de las auditorías del presupuesto, pero la Universidad Autónoma tiene toda una sección, todo un apartado de la actividad que se dedican al tema sanitario, que se dedican al tema ambiental, que se dedican al tema ecológico, y sin embargo no fueron consultados. Basta ver, y esto es muy importante decirlo, basta ver la fecha en la que se presentó la iniciativa y la fecha en que se aprobó,
que estamos hablando de 2 o 3 semanas exclusivamente, para darnos cuenta que legislaron totalmente al vapor. Insisto, me parece que es una buena iniciativa del gobernador, me parece que los diputados lo hicieron de la peor manera posible. ¿Qué pueden hacer? Las personas que se puedan ver agraviadas, afectadas con esta situación, ¿qué es lo que pueden hacer? Mira, yo creo que va a haber muchos amparos que se van a promover por parte de las empresas. A ver, habría que decirlo. En una democracia donde además los presidentes municipales, el gobernador, los gobernadores de los estados, los diputados, etcétera, realmente actuaran con apego a la ley, estaríamos viendo, para empezar, que habría diputados que promoverían acciones de inconstitucionalidad. No lo van a hacer. La Comisión Estatal de Derechos Humanos podría promover una acción de inconstitucionalidad. Hombre, si existe todavía la Comisión Estatal de Derechos Humanos, probablemente podría hacerlo, pero yo no tengo ya noticias de que tenga mayor actividad. Los particulares, por supuesto, pueden recurrir al juicio de amparo, y me parece que con resultados previsiblemente muy favorables, porque esto en realidad no está cumpliendo la finalidad que persigue. Y ojo, esos son amparos que no nada más las empresas podrían promover. También asociaciones civiles podrían hacerlo. Por ejemplo, Cambio de Ruta lo puede hacer. Que por cierto, ya le ha ganado varios en el tema ambiental. Bueno, pues creo que el porcentaje de bateo que lleva Cambio de Ruta por encima de gobierno del estado y de autoridades municipales, eso ya da un indicativo, ¿no? Ahora, pero dime una cosa, ¿en qué momento se tienen que presentar estos amparos? Porque hay una cierta expectativa y una cierta idea que se le ha vendido a la iniciativa privada de que pues el próximo año va a haber mesas de trabajo con respecto a estos nuevos impuestos y que podrían llegarse a algunos acuerdos. Sin embargo, por lo pronto, ¿realmente los acuerdos que se puedan tomar en estas mesas podrían estar por encima de la ley? Mira, yo no creo que la iniciativa privada vaya a participar en estas mesas. Yo esperaría que no, porque cualquier acuerdo que se tomara en esas mesas de trabajo sería incumplir la ley. Es decir, se tendrían que sentar a platicar cómo incumplir la ley. ¿Por qué? Porque si la autoridad le va a decir, mira, vamos a negociar y entonces no le vamos a cobrar a tal o cual sector o nos vamos a ir en contra de tal o cual sector, como la ley no tiene esas distinciones, entonces estaría la propia iniciativa privada consintiendo una aplicación selectiva de la ley y por lo tanto dejando de lado a ciertos sectores. ¿Bajo qué parámetro? ¿Bajo qué interés? ¿bajo qué etcétera. argumentos? Entonces, no tiene sentido. Las mesas de negociación en una ley se hacen antes de que la ley se apruebe, no después. Uy. ¿Cuáles son los tiempos para los amparos? Mira, en el caso del amparo existen básicamente 2 momentos. Uno es cuando te genera un perjuicio con su sola vigencia, la ley, tienes un plazo de 30 días hábiles, y cuando te aplican o te realizan un acto de autoridad, el plazo es de 15 días hábiles. Vamos a hacer una pausa, pero quiero que regresemos para platicar también de este tema de los estacionamientos, de Claro que sí. lo que se ha generado además en la expectativa ciudadana, pero también en los vacíos y en las preocupaciones que existen al respecto, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? 8 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Hablamos ya de estos impuestos ambientales, como se han querido vender por parte del Congreso del Estado, pero que ya nos explicabas, de ambientales no tienen mucho y además pues mal elaborados, mal hechos. Pero algo muy similar está sucediendo con esta modificación que además han salido a vender con bombo y platillo porque le han dicho a la gente, ya no les van a cobrar en los estacionamientos, ¿no? Y lo que la gente está viendo primero es que siguen cobrando y segundo, pues ¿qué es lo que realmente dice esta ley, licenciado? A ver, este es un tema recurrente. De cuando en cuando los gobiernos, los lo hemos congresos... visto por lo menos en 3 ocasiones. Por lo menos en 3 ocasiones y en las cuales han perdido los juicios de amparo. Y casualmente cerca de las elecciones. Claro, por supuesto, porque además efectivamente es algo que se puede vender bien, ¿no? Ya no te van a cobrar, estos malvados de los centros comerciales ya no te van a cobrar. ¿Qué dice la ley? Yo quiero decirles que en este espacio yo he criticado muchas de las acciones del presidente López Obrador. No he visto que el presidente López Obrador se haya atrevido a lanzarse en contra de la propiedad privada como lo acaba de hacer el Congreso del Estado. Ni siquiera el proyecto del Tren Maya, que ha sido un rosario de expropiaciones, ha tenido la arbitrariedad y tiene los alcances arbitrarios en contra de la propiedad privada que esta reforma en materia de estacionamientos. ¿Por qué? Porque se vende la idea de la gratuidad del estacionamiento en centros comerciales, pero lo que no dicen es que prácticamente les están expropiando de manera equiparada a los centros comerciales sus áreas de estacionamiento y se están quedando con el manejo de ciertas partes de inmuebles.
Hablan de centros comerciales, pero la reforma no habla de centros comerciales, habla de establecimientos comerciales y de servicios. Entonces, dentro de este concepto de establecimiento comercial, no es solo el centro comercial. Que pasa lo mismo que con la ley ambiental, no le ponen destinatario, No le ponen lo dejan destinatario, abierto. lo dejan abierto. ¿Quiénes entrarían? Cualquier establecimiento comercial que cobre su estacionamiento o cualquier establecimiento de servicio. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que en un hospital del poniente de la ciudad, donde cobran el estacionamiento, yo quiero ir a visitar a un familiar. ¿Yo voy a ser usuario del estacionamiento? Sí. ¿Pero voy a ser usuario del servicio hospitalario? ¿Yo? No. Entonces yo tendría que pagar estacionamiento. Sí. ¿Por qué? Pues porque voy a visitar a un familiar. Posiblemente, si yo soy el familiar que me voy a quedar en la noche con ese enfermo, pues a mí a lo mejor me podrían hacer una exención. Pero no voy a encontrar lugar porque los que van a las gorditas de Morales, entonces posiblemente empiecen a ocupar el establecimiento Claro. para poder. Y como hay máquinas expendedoras de productos, entonces van a la máquina, sacan un producto y entonces ya adquirieron algo en el establecimiento. Y por lo tanto ya no estarían obligados a pagar el estacionamiento y podrían estarse ahí todo el día, ¿no? Quiero pensar en una plaza comercial del poniente de la ciudad, en donde existen oficinas al frente, en una de las calles. Yo llego, estaciono en el centro comercial, me meto a una tienda de autoservicio, una tienda departamental que está ahí, me voy al área de dulcería, me compro 100 gramos de chocolates y voy a tener ahí mi coche durante todo el día ocupando ese lugar. ¿Por qué? Pues porque dicen que yo con que adquieren el establecimiento es suficiente. El aeropuerto, ¿quién es el usuario del servicio aeroportuario? Sí. El pasajero o el que va a llevar al pasajero. Es decir, es tan complejo como eso, la parte administrativa de poder determinar quién está obligado a pagar o no. Pero ¿por qué digo que es una reforma expropiatoria de manera equiparada? Porque además de decir que los estacionamientos son gratuitos, movieron parte del texto y dice: los estacionamientos en establecimientos comerciales y de servicios, cobren o no cobren, tienen que tener un seguro, tienen que tener vigilancia, tienen que tener ciertas medidas de seguridad. ¿Quién va a absorber esas medidas de seguridad? Pues las tiene que absorber el dueño del establecimiento. Entonces me estás imponiendo una carga a mi propiedad, una carga a mi inmueble que además me cuesta. No nada más es que no lo puedo usar como yo quiera, sino que además voy a tener que pagar por eso. Me quiero detener esta parte porque además no elimina el cobro en los estacionamientos. Es decir, les va a obligar a mantener esta estructura funcionando, pero sin poder cobrarla a la mayoría de las personas. Y no solo eso, sino además, a mí me preocupa mucho los criterios, porque esto va a generar controversia entre la gente, problemas con la gente. ¿A quién sí, a quién no? Por ejemplo, si yo voy a un centro comercial y compro en algún lugar, pero además entro al cine, pero además me quedo a hacer el súper porque ya hay como esta figura, y luego salgo, ¿quién me va a demostrar que yo consumí o cómo voy a demostrar que yo consumí en estos establecimientos y cuánto tiempo permanecí? Esa carga administrativa es justamente prácticamente imposible de llevarla a cabo. Pero adicionalmente hay que decir que los señores diputados creen en los milagros de Navidad, porque no pusieron artículos transitorios, más que se derogan las disposiciones y inicia su vigencia el día siguiente. Y no hay una regulación de qué va a pasar con la aplicación de la ley. Primero, con los estacionamientos que ya existían, hay una aplicación retroactiva de la ley. Segundo, ¿cómo va a transitar este tema del cobro al no cobro en función de esta estructura administrativa que necesitas para poder determinar quién sí, quién no? ¿Cuáles son las cuantías a partir de las cuales puedo cobrar o no? Porque te digo, insisto, por 100 gramos de chocolates yo puedo tener un estacionamiento durante todo el día. ¿Qué va a pasar en la noche? Ese estacionamiento, yo podré dejar mi coche ahí estacionado 24 horas. Es decir, podré ir por 100 gramos de chocolates cada 24 horas, aunque el estacionamiento haya cerrado. Porque, ojo, parte importante de la reforma es que dicen que el estacionamiento ahora es un servicio público. Y al decir que es un servicio público, entonces, ¿cuál sería la...? Es que un servicio público originariamente le correspondería al municipio y solamente ante la imposibilidad de prestarlo lo podría concesionar a particulares. Y aquí lo están haciendo al revés. Aquí vamos a inventar un servicio público y ahora están obligados a conseguir una concesión porque resulta que yo no tengo estacionamientos, yo no ejerzo esa función, lo van a hacer ustedes. El tema del servicio público es muy interesante también, un detalle, porque lo tomaron en su exposición de motivos, se basan fundamentalmente en un texto de un autor que se llama Jorge Fernández Ruiz. Jorge Fernández Ruiz es el autor de este libro.
Y Jorge Fernández Ruiz, en este libro de servicios públicos, habla efectivamente que él considera que el servicio público de estacionamientos tendría que ser un servicio municipal. Y eso sí lo ponen los diputados en su iniciativa. Pero le cortan el párrafo donde Jorge Fernández Ruiz dice que si lo presta un particular debe de tener costo. Uy. ¿Sí? Ahora, es decir, seccionaron la misma fuente de la que se están basando a su conveniencia. Claro. Porque Jorge Fernández Ruiz lo que dice es, si el particular presta el servicio público, tiene derecho constitucional a una retribución. La mayor parte de estos estacionamientos no son propiedad del negocio, sino que son empresas contratadas para brindar este servicio de estacionamiento. Ahora que mencionabas el caso del hospital, etcétera, son empresas que se contratan para que brinden este servicio. ¿Qué pasaría con esas empresas? A ver, por un lado tienes empresas que administran estos espacios. Por eso yo decía que esto es un procedimiento de expropiación equiparada, porque yo soy dueño de una superficie de terreno en la cual tengo construido un edificio donde presto servicios, tengo centro comercial, lo que sea. Y tengo un área de estacionamiento que yo le rento a una empresa que se dedica al giro de administración de estacionamientos. No, ya no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahora esa empresa que va a tener ese contrato de renta y administración del estacionamiento va a tener que obedecerme cuando yo le diga a quién sí cobrar y a quién no cobrar. ¿Por qué? Porque compraron en el establecimiento comercial. Entonces, efectivamente va a afectar a estas empresas administradoras. Pero hay casos peores, Erika, porque hay centros comerciales que son condominios. Sí. Y al ser condominios el régimen es distinto. Porque es propiedad privada todo. Hay una parte proporcional respecto al estacionamiento. Pero voy todavía más allá. Hay que recordar que el Congreso del Estado tomó una determinación respecto de fraccionamientos privados, en donde dijo que en los fraccionamientos privados, por ser privados, todos estos fraccionamientos que hay en toda la ciudad, porque no es privativo de una zona, los vigilantes no pueden imponer sanciones por exceso de velocidad. Y esa reforma dice, porque son espacios privados y no puede delegarse la función de la policía a una entidad privada. Reformaron la ley de empresas de seguridad privada y reformaron la ley de condominios para decir, ahí adentro no pueden, porque esa es una función de la autoridad. Pero también dicen que no pueden entrar porque es propiedad privada. Bueno, sí lo van a hacer entonces. Acá yo venía oyendo que te comentaba el general Guzmán que ellos les cobraban el estacionamiento. Pues yo creo que era más fácil pedir que no les cobraran. Pero si van a estar adentro de propiedad privada, porque es propiedad privada, ejerciendo sus funciones de policía, entonces quiere decir que de facto están convirtiendo en área pública lo que es propiedad privada. Están expropiando los estacionamientos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Tendrán que venir otra vez el tema de los amparos? ¿Ves que esta sea la medida y la salida? ¿Y qué nos queda precisamente a los ciudadanos? Porque, a ver, la gente ayer decía, pero es que siguen cobrando, pero van a cobrar o no van a cobrar. Lo peor es el engaño, ¿no? Porque mucha gente llegaba pues ya sin prever el tema del pago del estacionamiento y luego salía y, pues, ¿qué crees? Que sí hay que pagar, ¿no? ¿Qué es lo que ves que se va a desencadenar a raíz de esto? Mira, yo creo que va a haber una serie de amparos y amparos que se van a terminar ganándose. A ver, aquí es muy importante tener en cuenta dos cuestiones. La primera, la iniciativa y el dictamen plantean que ya el Poder Judicial Federal validó el cobro en los estacionamientos y citan una tesis de jurisprudencia interpretando un reglamento de la ciudad del municipio de Metepec, en el Estado de México. Lo cierto es que esa tesis avala la tarifa. No fue tema de discusión ahí el que puedan cobrar o no. Sin embargo, la Suprema Corte ha emitido montones de sentencias, el Poder Judicial ha emitido montones de sentencias declarando inconstitucional la gratuidad en los estacionamientos, no ahorita, desde hace mucho tiempo. Lo hemos visto aquí mismo en San Luis Potosí, lo vimos, por ejemplo, en entidades vecinas, donde también se intentó, recuerdo bien el caso de Querétaro, quitar el cobro de los estacionamientos y terminó en que lo volvieron a cobrar, no se pudo eliminar y lo volvemos a hacer. Esto aquí terminará en juicios de amparo, evidentemente los amparos se concederán. Aquí es muy importante también que los presidentes municipales sean muy cautos, porque no hay que olvidar que es un servicio público municipal de acuerdo a esta reforma. El gobierno del Estado no tiene nada que ver.
Uy. Y gobierno del Estado no tendría por qué estarse metiendo en un ¿Tienen capacidad los ayuntamientos para hacer esto? Yo no sé si tengan capacidad o no, pero no pueden ni con los parquímetros. Pero el problema que van a tener es que cualquier acción que hagan en este sentido se les puede revertir a través de pago de indemnizaciones por los daños que causen, y entonces tendrán que pensar en qué se van a gastar el dinero el año que entra los presidentes municipales que lleguen. Uy. Sí, y si son reelectos, por los que tendrán que dejar un guardadito, porque tendrán que pagar las indemnizaciones si es que quieren aplicar este decreto en la forma como está. Porque además el decreto tiene también fallas respecto de redacción y respecto de ciertos conceptos. Insisto, como es el hablar de establecimientos, no de centros comerciales, ¿no? Licenciado, ya por último, hasta parece curioso de estos dos casos de los estacionamientos y impuestos ecológicos, que los de los dos no va a prosperar. Y ya lo decía usted, tienen fallas, tienen faltas de redacción. ¿Qué le dice del Congreso del Estado todo esto? Mira, lo que pasa es que este es un oportunismo político, ¿no? A ver, por supuesto, ¿por qué anunciar con bombo y platillo que en los estacionamientos no se va a cobrar en diciembre, en temporada navideña? Porque entonces pareciera que están queriendo decir que ellos están protegiendo la economía del pueblo. Nada más que yo te voy a poner un caso. Como los centros comerciales y los establecimientos comerciales, los establecimientos de servicios van a tener que tener un seguro, van a tener que tener vigilancia, pues lo único que van a hacer es que los dueños le van a repercutir el impacto a sus locatarios. Y sus locatarios a su precio. Y claro, su precio al consumidor. Entonces, van a ahorrarse los 15 pesos o los 10 pesos del estacionamiento, pero les va a costar más caro lo que vayan a comprar en el centro comercial. El consumo. Uy, golpe de todas formas para el bolsillo. Y esto se votó, esto del estacionamiento, por unanimidad, que es a mí lo que me sorprende muchísimo, porque además vino el diputado Mauricio Ramírez Conichi y nos dijo, está mal hecho. Él mismo lo reconoció, esto está muy mal hecho, pero votaron por unanimidad. Porque nadie quería ser el diputado que cargara con el yo no estuve de acuerdo con quitarle el costo a los estacionamientos. Lo que pasa es que, bueno, te digo, es una medida populista, pero ellos tomaron una decisión. Decidieron no ser quienes cargaran con el peso de quitarle la gratuidad a los estacionamientos, y se decidieron a cargar el peso de ser enemigos de la propiedad privada. Insisto, ni en las peores expresiones de la Cuarta Transformación yo he visto que la Presidencia de la República se atreva a atentar contra la propiedad privada como lo está haciendo el Congreso del Estado. Pero además me quedo con lo que tú mencionabas al final, licenciado, esta parte en donde pues la gente no se puede dejar engañar, ¿eh? No lo están haciendo por nuestro bienestar, esto hay que ponerlo ahí claro. Segundo, lo han hecho mal, ni siquiera se preocuparon para hacerlo de manera correcta. Y tercero, de todas formas el costo lo vamos a absorber los consumidores, los ciudadanos. Y creo que ahí pues lo que hay que tener muy presente es pues quiénes están haciendo este tipo de acciones, quiénes están realizando este tipo de acciones, quiénes están siendo tan poco serios y tan poco profesionales en su trabajo, que están sacando adelante pues temas como estos mal hechos, y tenerlo en consideración para el próximo año, porque vendrá el proceso electoral. Sí. A ver, es que hay que tener en consideración que si se vota por alguno de estos 27 diputados para algún otro cargo público, a lo mejor se llegan a tener la ocurrencia de que, como también la alimentación es de interés público, pues les digan qué cocinar en su casa y qué no. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. Y nos quedamos, de verdad, yo me quedo muy preocupada por la calidad de diputados que tenemos y por lo que le están ofreciendo a San Luis Potosí. Porque además lo decíamos, no ofrecen estas mesas de trabajo de manera posterior. ¿Y ya para qué? Si no queda por escrito dentro de la ley. Y en cualquier momento vienen las elecciones del próximo año, llega otra autoridad, ¿y cómo la vamos a obligar a reconocer los acuerdos del anterior? Es un tema de verdad bien delicado, bien preocupante, y que creo que como ciudadanos sí tendríamos que estar llamando a cuentas a nuestros legisladores y preguntando, a ver, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Dices que es en mi beneficio? A ver, explícame. ¿Dónde están, dentro de estas leyes, el beneficio para mí? ¿Dónde está mi beneficio? ¿Y por qué engañan a la gente, Erika? Eso es lo más preocupante. ¿Por qué creen que es fácil decir que quitan el costo de estacionamiento, sí, y que eso va a beneficiar, cuando realmente de fondo no hay un beneficio real? Y mira, nosotros afortunadamente tenemos aquí al licenciado Jorge Chizal, experto en temas jurídicos, pero ¿cuántas de las personas que se llegaron a enterar de estas modificaciones, pues realmente le entendieron al fondo, ¿no? A lo que se está jugando ahí de fondo en este asunto, que es pues un tema de populismo, de buscar votos. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Creo que sí. Altavox.